Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. Marcos 1:1. Es tan sencillo como lo siguiente: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Pero cuando les digo es tan sencillo como lo siguiente, recuerden que Mateo tiene una genealogía humana. Lucas tiene una genealogía humana. Marcos va a decir principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Toda una genealogía celeste. Porque vamos a ver ahora a Jesucristo, el Hijo de Dios. Luego, en Marcos 1 también, del 4 al 11, dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vean ustedes que aquí Jesús estuvo dispuesto a obedecer. Bautismo, y los cielos se abren. De modo que, al pensar en esta noche, quisiera que pensáramos en el Hijo de Dios, capaz de obedecer la voluntad de su Padre y de ese modo tener el privilegio nosotros de haber tenido los cielos abiertos dando testimonio de Él. Nuestra actitud, entonces, que sea de adoración a Jesús, el Hijo de Dios, obediente para nuestra bendición. Marcos 9, del 2 al 8. Marcos está hablando de Jesús, el Hijo de Dios, obediente. Pero aquí se está presentando a sus discípulos en una transfiguración extraordinaria. No se había dado antes, ni se ha dado hasta hoy, hasta el día de su manifestación final. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oí. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, sino Jesús solo.
Me parece bienaventurado aquel que puede escuchar en el término Jesús, en la palabra Jesús, en el nombre Jesús, el eco de la voz de Dios, dirigido concretamente para cada corazón de los hombres. Y teniendo como destinatario nuestro propio corazón herido, lastimado, angustiado, desesperado o aterido de desesperación. Porque quien sabe puede captar en ese nombre Jesús el eco vivo, viviente de Dios. Se puede dar cuenta de su significado salvador. Por eso Marcos comienza su evangelio no aludiendo a la genealogía adámica, que es humana, o a la genealogía abrahámica o davídica, que es humana, sino que Marcos alude a Dios, Jesús, el Hijo de Dios. Cuando esto pasa, uno puede captar el amor del Señor, porque ya no puede ver uno a Jesús como una biografía que se repite, una biografía que se dice, una biografía que se narra, sino a la misma naturaleza divina que se encarna en nuestro bien. Ahora esto de encarnación es muy sencillo. ¿Qué es lo que nos dice Marcos? Está Juan, el profeta, Juan el Bautista, el más grande de los profetas, anunciando que vendría detrás de él alguien que era más poderoso, del cual él no era digno de desatar la correa de sus zapatos. Y después de haber leído ese primer verso, Jesús, el Hijo de Dios, nos damos cuenta porque decía Juan claramente esto. Viene alguien más poderoso que yo, del cual no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Y él comienza a anunciar un mensaje de arrepentimiento, llamando a los hombres a que vuelvan su rostro hacia Dios. Porque normalmente los hombres somos dados a andar viendo problemas por todas partes, amenazas por todas partes, nudos gordianos por todas partes, es decir, problemas y conflictos insolubles por todas partes. Y no nos damos tiempo ni siquiera para ver al lado. Metidos en el problema, no levantamos nuestros ojos. O metidos en los problemas, no abrimos nuestros oídos. Por eso Juan está llamando al arrepentimiento, que vale por vean a Dios, oigan a Dios, vean a Dios en Jesús, oigan a Dios en Jesús. Y Jesús va a escuchar a Juan y a identificarse con aquellos que no querían escucarle, le va a oír y va a venir para que Juan le bautice. Él responde al mensaje del profeta de Dios, Juan el Bautista, y al bautizarse va a dar ejemplo de saber oír, de audire, de obedecer. Y así, en aquel bautismo, va a prefigurar de una vez que habría de ser muerto, sepultado y resucitado de entre los muertos. Y tan solo porque oyendo a Dios y viendo a Dios podía tener vislumbres de gloria, horizontes nuevos, y da el ejemplo. Pero no solamente pasa esto. Hay un momento cuando por esta obediencia
los cielos se abren y la voz de Dios se hace oír audiblemente, diciendo: este es mi Hijo amado. Y los cielos se abren y el Espíritu Santo se hace visible como en forma de paloma, y la Trinidad, Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios el Hijo en aquel momento se manifiestan de una manera palpable como nunca antes se había manifestado. ¿Ven por qué Marcos comienza diciendo que se iba a ocupar del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, destacando su obediencia y la revelación que por ella es posible tener? Nadie puede ver a Dios sin esa disposición de contemplar su gloria y arrobarse por ella, de escuchar su voz y doblegar su voluntad. Jesús es el gran ejemplo. Pero luego, en el capítulo 9, se nos presenta el Hijo de Dios con sus apóstoles. Un bautismo de arrepentimiento. Identificarse con aquellos que, cerrados de oídos, no querían responder a la voz de Dios. Cerrados de ojos, no querían ver la revelación de Él, sino que ahora se identifica también con aquellos a quienes Él está enviando a anunciar su evangelio, es decir, con sus apóstoles. Y en determinado momento se manifiesta a ellos platicando con Moisés y platicando con Elías. Moisés, todo un símbolo de la ley. Elías, todo un símbolo de los profetas. Porque la ley apuntaba hacia él y él es el cumplimiento de la ley. Y los profetas apuntaban hacia él y anunciaban que habría de venir como ungido para salvar al pueblo de Dios. Y con ellos Pedro se queda perplejo y entiende lo que está pasando, de cómo la ley y la profecía se complementan en el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, y se atreve a decirle: maestro, yo creo que sería bueno que hagamos 3 cabañas. Mira, en una te ponemos a ti, en otras a Moisés y en otras a Elías. ¿No te parece? Planeándole la vida al Señor. Pero en un abrir y cerrar de ojos desaparece Moisés, desaparece Elías, y el Evangelio nos dice: y cuando ellos levantaron sus ojos vieron a Jesús. Porque de nuevo el evangelista se empeña en presentar el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien la ley apuntaba, de quien la profecía daba testimonio, pero como el Salvador del mundo. Y yo pensaba, si tan solo nosotros pudiéramos ver en Jesús, el Hijo de Dios, la extensión de la misericordia del Padre que amoroso se quiere poner al alcance de nosotros. Si tan solo quisiéramos escuchar en el nombre Jesús el significado por el cual le fue puesto ese nombre, nos daríamos cuenta de lo que significa salvación de nuestra situación pecaminosa. Porque para eso se le puso Jesús, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Yo sé que muchas veces lo hemos llamado, pero yo me atrevería a preguntar al concluir: ¿tú has llamado a Jesús? ¿Tú has oído a Jesús? ¿Tú has visto a Jesús? Tú puedes pronunciar el nombre de Jesús, porque es tu Salvador. Toda la razón del Evangelio es Jesucristo, el Hijo de Dios.
Él solo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esperamos que este Jesús pueda ser abrazado por nosotros, amado por nosotros, adorado por nosotros, tal cual es, Salvador de nuestros pecados. Amén.